Yone Belarra, la secretaria general de Podemos. Señora Belarra, muy buenos días. Buenos días, encantada de estar con vosotros. Bueno, ahí ya la podemos hablar, que no la estamos viendo en pantalla. No sé si ha tenido ocasión de ver esa entrada de los ministros, que le ha parecido. No sé cómo está viendo este día de hoy, señora Belarra. Bueno, pues como dijimos ayer, son días difíciles, son días tristes porque Pedro Sánchez y el Partido Socialista han conseguido lo que no consiguieron en 2019, que es sacar y echar a Podemos del gobierno, principalmente porque lo hemos hecho bien, porque Podemos ha sido el motor de las principales transformaciones sociales, feministas y económicas del primer gobierno de coalición. Yo creo que lo decían incluso los propios tertulianos hace un momento, ahora mismo tenemos un gobierno en el que los ministros y las ministras son indistinguibles. Es un gobierno en el que claramente solo manda el Partido Socialista y solo manda Pedro Sánchez. Yo creo que eso, teniendo en cuenta de dónde venimos y sabiendo, como sabemos, que el Partido Socialista tiene una propuesta conservadora que no afronta los temas de fondo y que no afronta los temas de frente, me parece una pésima noticia no solo para, no solo para nosotras, sino para el conjunto del país, principalmente por eso, porque creo que Podemos ha sido el motor de la subida del salario mínimo, de las leyes feministas, de la ley de vivienda, del tope al gas, de la rebaja del transporte público. No se entendería todos los éxitos del primer gobierno sin el trabajo de Podemos, y por eso creo que haber roto este bloque democrático es un error político de enorme calado. Ahora le preguntaré exactamente qué quiere decir cuando dice error político, pero por entender las cosas, si no me equivoco, en la parte de Sumar, de donde ustedes, según me consta, todavía siguen formando parte, quien decide sus ministros es Yolanda Díaz, pero usted y la señora Montero culparon directamente al señor Sánchez. Mire, yo tuve el inmenso honor de ser una de las negociadoras principales del primer gobierno de coalición, bajo la coordinación de Pablo Iglesias, y sé muy bien cómo se negocia un gobierno. Un gobierno y un acuerdo programático en el que se basa un gobierno se negocia antes de la investidura. Y nosotras lo que llevamos todos estos meses proponiendo es que pensábamos que Podemos lo que mejor podía aportar a este gobierno es liderazgo feminista, políticas feministas y la capacidad que tiene ahora mismo el feminismo de transformar de raíz los grandes problemas de nuestro tiempo, el reparto del trabajo y de los cuidados, la lucha contra todas las formas de violencia para que tengamos vidas libres. Todo eso era lo que Podemos quería aportar a este gobierno, pensando en que tenemos que fortalecer el bloque democrático frente a lo que tenemos enfrente, que es enormemente reaccionario. Ya estamos viendo cómo se están comportando las derechas completamente en una estrategia golpista, tanto la derecha política, mediática como judicial, y lo que nosotras pensamos que había que hacer era fortalecer el bloque democrático. Digo, ¿qué quiere decir usted que Pedro Sánchez es quien las echa? Porque queda pintado en todo esto Yolanda Díaz, desde su punto de vista, que es en principio quien han negociado los nombres de Sumar en este gobierno que estamos viendo ahora, que se sienta en la mesa del Consejo de Ministros. Mire, yo creo que los telespectadores se acordarán perfectamente de que en España hemos tenido que celebrar 4 veces elecciones generales para que Podemos llegue al gobierno y se rompiera esa cláusula de exclusión histórica que decía que la gente que piensa como nosotras y que la gente que vota Podemos no podía estar representada en el gobierno. Y ya escuchamos en las anteriores elecciones, escuchamos al presidente incluso decir que no dormiría tranquilo con ministros y ministras de Podemos en el gobierno. Eso lo conseguimos romper después de una repetición electoral en la que, quiero recordar, nuestro candidato tuvo que dar un paso a un lado para demostrar que era el Partido Socialista quien no quería un gobierno de coalición y no quería gobernar con Podemos. Ahora lo que estamos viendo es una colaboración entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que ha tenido por objetivo desde el principio, pero que es un objetivo del Partido Socialista, que es sacar a Podemos, que es la parte incómoda, que es la parte que dice la verdad, a pesar de que sea difícil hacerlo, y que en los momentos clave señala lo que el Partido Socialista no está cumpliendo, bien en el acuerdo programático o, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, con ahora el genocidio que está cometiendo Israel con el pueblo de Palestina. Estamos viendo cómo el Partido Socialista no ha llevado bien que hubiera una fuerza en el gobierno que permanentemente le hiciera de espejo y le dijera todo lo que faltaba y todo lo que quedaba por hacer, y además no se
conformara, ¿no?, con esos argumentos que le gustan tanto al Partido Socialista de técnicamente no se puede, pero Europa no nos deja, esos que hemos oído a lo largo de toda la legislatura. Ya no le está dando usted 100 días de margen al Gobierno, ni un minuto a los ministros de Sumar para ver qué actitud van a tener dentro del Gobierno. Bueno, yo creo que la actitud que van a tener los ministros de Sumar es la misma que han tenido los ministros de Sumar en la pasada legislatura. Yolanda Díaz hace una enmienda a la totalidad a la praxis política de Podemos. Ella enmienda y dice que lo que hace Podemos es ruido, y yo defiendo que lo único que ha hecho Podemos es exigir el cumplimiento del acuerdo programático al Partido Socialista y sí, en algunos momentos discrepar cuando pensábamos que había que ir más allá, cuando pensábamos, por ejemplo, con la ley de familias, que era imprescindible equiparar a las familias numerosas con las familias monomarentales, con esas madres que crían solas, que era imprescindible que esas madres tuvieran el doble de permiso que los mismos permisos y el doble de permiso en este caso para criar en las mismas condiciones que el resto de familias. Han sido muchísimos los temas en los que hemos tenido un debate público con el Partido Socialista, pero eso es lo que nos ha permitido avanzar. Sin eso no habría subida del salario mínimo, no habría ley de vivienda, no habría todos los avances que hemos logrado en esta legislatura. ¿Eso ha tenido un coste muy alto? Sí. Efectivamente. Iba a decir, y que si ustedes consideran que esa voz era tan importante, ¿por qué no les valía la de Nacho Álvarez en el Ministerio de Derechos Sociales? Mire, yo creo que hay muy pocas personas en España que conozcan mejor a Nacho Álvarez que yo y que le tengan tanto aprecio y tanto cariño. Prácticamente le considero un amigo a Nacho y él lo sabe. Yo creo que es importante explicar que Podemos ha exigido única y exclusivamente el mismo trato, el mismo respeto que tienen el resto de organizaciones políticas, lo hemos pedido nosotras para Podemos. Creo que no es mucho pedir. Creo que exigir que los ministros y las ministras de Podemos los elija Podemos no es, no sé, una aspiración errónea. Creo que es el camino por el que tenemos que transitar si hay respeto dentro de todos los actores del bloque democrático que, insisto, el Partido Socialista rompió ayer y yo sigo pensando que nos necesitamos todas en ese bloque democrático. Así que Nacho Álvarez no era un buen ministro para Podemos. Creo que es fundamental. Mire, fíjese que hemos hecho una propuesta en la que ni siquiera hemos propuesto a la secretaria general de Podemos. Creo que Pablo Echenique sería un magnífico ministro, creo que Rafa Mayoral sería un magnífico ministro, pero hemos pensado que la mejor aportación, no porque no tengamos otras personas valiosas, y Nacho Álvarez lo es, sería un magnífico ministro, no porque pensemos que no tenemos personas valiosas. Yo misma me encantaría ser ministra de Derechos, seguir siendo ministra de Derechos Sociales, porque es un tema que me encanta y creo que hemos hecho un gran trabajo en el Ministerio. Pero lo que pensaba políticamente, y yo creo que esa es la mayor aportación de Podemos a la política española, es que no hemos pensado en nuestras trayectorias personales ni hemos pensado en intereses partidistas. Siempre hemos puesto por delante los objetivos del país. Y en este momento, con la ofensiva reaccionaria que tenemos enfrente, pensábamos que la mejor aportación que podía hacer Podemos a este Gobierno era que Irene Montero siguiera al frente del Ministerio de Igualdad, pero porque las políticas feministas en este momento están siendo el dique de contención contra la extrema derecha. Son las que nos permiten avanzar, las que nos permiten darle motivos a las mujeres de este país para que confíen en nosotras y para que sigan confiando en el Gobierno. Todas esas mujeres que nos han ayudado a frenar a las derechas el 23 de julio tenían motivos para votar a este Gobierno porque sabían muy bien que Irene Montero es la mejor ministra de Igualdad que podíamos tener las mujeres. Y eso es lo que Podemos quería aportar. Queríamos aportar política. De hecho, lo que hemos puesto encima de la mesa ni siquiera es el nombre de la secretaria general de Podemos. Hemos puesto el nombre de la compañera que pensábamos que en este contexto podía aportar más con el tema que podía aportar más. Pero precisamente cuando ustedes lo concretan todo en un nombre, parece justo lo contrario de lo que nos está diciendo, de que no es una cuestión personal, sino que parece que justamente es una cuestión personal. Mire, fíjese que lo que me está planteando usted es la posibilidad de que fuera Podemos quien eligiera a los ministros del Partido Socialista. O que Podemos fuera, en un hipotético caso en el que fuéramos la mayoría del grupo, que ya pasó, y Pablo Iglesias hubiera impuesto los nombres de En Comú Podem, de Izquierda Unida, y hubiéramos dicho, no, Alberto Garzón no nos parece el ministro adecuado, pensamos que tiene que ser Enrique Santiago. Eso no funciona así. Fundamentalmente lo que tiene que haber en política es respeto.
Y es lo que Podemos tiene tan difícil conseguir, lo cual revela el papel fundamental que ha tenido Podemos en la historia política de este país. Precisamente porque Podemos tiene otra forma de hacer política, una forma que es muy democrática, que está arraigada en la gente, que la gente de este país sabe que los que estamos en esta fuerza política no se nos puede comprar y no nos vendemos. Por eso es tan difícil, por las propuestas que hacemos y la forma de ser y la forma de hacer política que tenemos, que se consiga lo más básico, que es respeto. El Partido Socialista no respetaba a nuestros votantes en 2019. De hecho, se repitieron elecciones porque no querían que Podemos llegara al gobierno y sus millones de ciudadanos que nos apoyaron estuvieran representados en el gobierno. Y ahora volvemos a tener el mismo debate porque efectivamente en estos años hemos demostrado que todo eso que decían que no se podía hacer, en el fondo era porque no había voluntad política para hacerlo. Y ese mensaje político, pues para el régimen, para el statu quo, es muy peligroso. Porque mucha gente ¿qué van a se ha dado hacer, cuenta señora de que ahora Belarra? sí se puede. ¿Qué van a hacer, señora Belarra? ¿Los 5 diputados de Podemos van a seguir en el grupo parlamentario de Sumar? ¿Se están planteando salir? A lo mejor acabar en el grupo mixto. Es decir, cuando usted dice se ha consumado un error político, los ministros de Sumar pues no van a dar la respuesta que usted considera que tiene que dar cuando haya ciertas discrepancias con el PSOE. ¿Qué van a hacer para materializar todo ese malestar que pues, estamos viendo que tiene esta mañana? Bueno, yo creo que de lo que estamos hablando, y creo que Podemos además lo ha demostrado a lo largo de toda nuestra historia política, nosotros dimos el apoyo a la moción de censura del Partido Socialista gratis. Nosotros hemos apoyado esta investidura gratis, sin acuerdo programático ni acuerdo de gobierno, única y exclusivamente para cumplir con el mandato de las elecciones, que fue que la gente dijo muy claramente que no quería que gobernaran el Partido Popular con Vox. Nosotras tenemos un compromiso muy profundo con nuestra gente. Los votos de Podemos van a servir exactamente igual que hasta ahora, con las fuerzas que nos ha dado la circunstancia, en este caso injusta, tengo que decir, pero con la fuerza que nos ha dado la ciudadanía vamos a seguir profundizando las transformaciones. ¿Para qué van a servir los votos de Podemos? En la medida de nuestras posibilidades, para que se regulen los precios del alquiler, para bajar los precios del alquiler en España, para seguir haciendo política feminista, para que las políticas de conciliación no queden relegadas a un segundo plano, para que haya profundización democrática y se derogue de una vez por todas la ley Mordaza, para eso, para seguir transformando, que es para lo que sirve Podemos. ¿Y eso es dentro del grupo de Sumar, señora Belarra? ¿Dentro del grupo de Sumar? A ver, yo no descarto que igual que nos han echado del gobierno, nos acaben echando del grupo parlamentario, pero nosotras tenemos derecho a estar en este grupo parlamentario porque, aunque a algunas personas no les guste, somos parte de esta coalición. Es verdad que nos han quitado la firma, es verdad que parece que el objetivo es silenciar a Podemos y que Podemos no hable, pero Podemos existe por la voluntad de sus militantes y por la voluntad de la gente que una y otra vez confía en nosotras en las urnas. Aquí estamos y vamos a seguir hablando alto y claro para empujar las transformaciones que necesita nuestro país. Yo creo humildemente que la gente no votó a los partidos progresistas únicamente para que hicieran una amnistía. A mí me parece perfecta la amnistía y me parece que hay que hacerla, pero creo que hay otros motivos que mueven a la gente para votar a fuerzas progresistas y en este caso es para lo que va a trabajar Podemos, para que bajen los precios de los alimentos, para que las hipotecas a tipo variable dejen de asfixiar a nuestra gente y para eso van a servir los votos de Podemos, claro. Agradezco que nos haya dejado claro que de momento van a seguir en Sumar. ¿Las elecciones europeas se las plantean en solitario en Podemos? Bueno, yo creo que es pronto para tomar esa decisión, pero desde luego lo que tiene que quedar claro y le puede quedar claro a todo el mundo es que Podemos va a actuar, según respaldaron más de 30.000 inscritos e inscritas hace unas semanas, Podemos va a actuar con total autonomía política. Yo creo que España necesita una izquierda transformadora, una izquierda que no se mimetice con el Partido Socialista, que no se pliegue a los mandatos de los poderes económicos y del régimen y que esa izquierda transformadora, quien mejor la puede encarnar es Podemos. Creo que hace falta porque hay muchísima gente que desde el 15M, desde las movilizaciones del 8M, muchísima gente en este país que se puso de pie y que no se quiere volver a arrodillar, que no quiere bipartidismo, no quiere tener
tener que elegir entre lo malo y lo peor, elegir entre el Partido Popular y el Partido Socialista y conformarse con la propuesta conservadora del Partido Socialista porque no hay alternativa. Sí la hay una izquierda transformadora y Podemos va a trabajar para representar los intereses de toda esa gente que quiere cambiar las cosas de raíz, que sabe que hemos hecho mucho en este gobierno, evidentemente, pero que quedaba muchísimo por hacer. A mí me parece que esta estrategia de gobierno, digamos, de gobierno de prórroga es un absoluto error. Pues, si nosotras hubiéramos podido negociar ese gobierno, sin duda lo que habríamos planteado al Partido Socialista es como no, primero hemos llegado hasta aquí y ahora tenemos que llegar muchísimo más lejos. Señora Belarra, muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Gracias. Igualmente, gracias.